Lo primero que escuché de Fernando Raín fue el arreglo, o desarreglo, como lo llama él, del Gorro de Lana. Años más tarde, en el 2019, escucharía nuevamente, pero esta vez en su disco Fainú, El Gorro de Lana. Guitarrista, compositor, arreglista, de origen mapuche y apasionado por la música de Johann Sebastian Bach y Yamandú Costa. Hoy en Pulsaciones hablamos con Fernando Raín. Fuera de un músico extraordinario, ¿ya? ¿Quién es Fernando Raín como persona? ¿Cómo te defines? Difícil. Fuera de un músico extraordinario. No sé, bueno, Sí, voy a considerar como la parte más ¿cómo decirlo? Más aterrizada de esa palabra. Quizás como considerando de que cada músico en sí tiene algo extraordinario en el sentido de que somos identidades muy distintas y tenemos fijaciones eh, que son muy únicas también, aunque todo naturalmente está emparentado desde el hecho de que seamos seres humanos vivientes y apasionados por la música. A ver, es que la pregunta era, disculpa, era, pero no ¿quién, digas quién es? O sea, ¿quién eres? ¿Ya? ya, a ver, Expláyate por donde quieras. puedo decir que, a ver, tengo en este momento 29 años, eh, descubrí mis rulos a mis 21 por ahí y decidí dejarlos crecer eh, indeterminadamente, no sé cuánto dure eso. Eh, Paso gran parte del día tocando, practicando, aprendiendo, experimentando música. Eh, si no, también estoy acariciando a mis perritos, eh, compartiendo con mi familia, con mis amigos. Situación que yo creo que, no sé si se da mucho, pero a mí me han dicho que en general los guitarristas solemos ser bien individualistas y bien de pasar tiempo solos. Seguramente también los pianistas son así. Yo creo que por la exigencia también del instrumento. eh, bueno, todos los instrumentos lo son en verdad. Pero tal vez no es la exigencia nomás, tal vez es como ese amarre que te agarra de las seis cuerdas. eh, Ser- no sabría cómo definirlo bien. Eh, Eso, vivo en Coronel actualmente, que es mi ciudad, donde nací, donde crecí, viví hasta los 17 años, edad en la que me fui a vivir a Santiago después a estudiar allá. Eh, Me paso los días también haciendo clases, tengo algunos estudiantes, muchos de ellos son músicos profesionales o que están en proceso de profesionalización de sus estudios, y otros de ellos también son músicos que siempre han querido dedicarse a la música y por alguna otra razón tuvieron que, o se dedicaron más bien, no que tuvieron, sino que se dedicaron a alguna otra actividad profesional. Eh, Eso se me ocurre por ahora. Buenísimo. ¿Y tienes algún hobby en especial? ¿Sales a hacer ejercicio? ¿O en realidad te encierras a hacer ejercicio en estos casos? Claro, sí, últimamente he salido más a hacer ejercicio. La verdad es que hace 3 años más o menos que empecé a practicar yoga como de manera frecuente, vale decir 2 veces a la semana por lo menos, hace 3 años, pero hace un año que con todo esto del encierro empecé a entrenar mucho más, po. Y empecé a tratar de fortalecer mi cuerpo, aprendiendo siempre desde la amabilidad, eh, sobre todo considerando que eh, tuve algunos traumas con mis brazos. Como a los 17 años tuve un problema, una neuropatía, también tuve una tendinitis que se Mm, prolongó durante 2 años y estuve sin poder tocar todo ese periodo, lo que tú te imaginarás es muy fuerte para uno, como es una vorágine así. Pero de todas maneras se lo agradezco mucho porque siento que a partir de eso tuve que fijarme en muchas cosas como elementos técnicos y otras herramientas también de estudio para poder seguir avanzando en la música sin tener que mover los dedos, digamos. Eh, entonces desde ahí que igual he sido bien cuidadoso con mis manos, pero ahora, por ejemplo, ya le estoy poniendo un poquito a las pesas y un poquito a ejercicios de fortalecimiento. Y también estoy saliendo a correr. Igual vivo cerca de la playa, como a 2 kilómetros. ah, Entonces, buenísimo. sí, eso es maravilloso, un privilegio. Voy para allá, corro, llego al mar, me quedo ahí caminando un rato, luego me apoyo en una roca alta que hay ahí y medito un ratito. Últimamente también estoy meditando mucho. Eh,
estoy, bueno, hubo un periodo hace como un mes que estuve así como bien neurótico, entonces tuve que empezar a meditar muchas veces en el día y eso me ayudó, pero mucho. Bajó mucho mis dosis de ansiedad y de estrés. Eh, Además, he estado probando algunas respiraciones, diversos tipos de respiraciones, algunas que vienen del yoga y otras que vienen del método de Wim Hof, que es algo que estoy aplicando hace poco, hace Mm, un par de semanas, que no sé si parece, lo conoces, parece. sí, hace Sí. harto. Mira, eso tenemos en común, el método de Mira, Wim Hof. Sí. sí. Mira, quería Y preguntarte bueno, si sí, siempre quisiste estudiar música. Ahora que me comentas lo de esta lesión, que fue igual a temprana edad, pues. sí, fue muy a temprana edad. Mira, yo siempre, o sea, más que nunca supe, creo que recién a los 16 por ahí me vine a avispar de que lo que yo quería hacer era dedicarme a la música de manera profesional, digamos, vivir de la música. Pero siempre supe, onda, desde que empecé a tocar, como a los 8 años empecé a tocar guitarra, desde que me aprendí el gorro de lana en la guitarra, el la mayor, re mayor y mi mayor, de mano de mi papá, que es un guitarrista fogata, yo le llamo, porque, bueno, guitarrista de tres fogatas, porque solo recuerdo que tocó en tres fogatas y nunca más lo he visto tocando la guitarra. Eh, y bueno, él dice que yo como que le robé un poco el cargo, entonces, pero eso es una excusa barata. Y claro, siempre supe que quise ser músico, pero naturalmente mis viejos no tenían una buena imagen de estudiar música, dedicarse a la música, entonces no recibía el apoyo de ellos, digamos. Eh, sí recibí el permiso, por ejemplo, a los 16 años recién empecé a estudiar música en una academia en Concepción, una academia de ¿cómo se llama? De jazz principalmente, y ahí puta, tuve la fortuna de que me hicieron un descuento para poder estudiar, porque en ese momento no estaban las lucas para poder dedicarme, digamos, para poder estudiar. Y, y nada, pues, conseguí esa beca y mis viejos simplemente lo único que les quedó decir era como, bueno, ya te damos permiso para que vayáis. Entonces yo no tenía muchas ganas, la verdad. Me pusieron, mi viejo sobre todo me puso hartas trabas, como por ejemplo recuerdo que ese año que empecé a estudiar, además yo estaba teniendo un pololeo, uno de mis primeros romances. Entonces mi viejo me dijo, mira, si tú bajáis la nota, bajáis una décima y chao con la academia. Entonces yo me vi obligado a, a duplicar mis esfuerzos y de hecho ese año me fue súper bien académicamente, como que pasé con 6,8, una cuestión así. Creo sí 6,8, de hecho en tercero medio. Entonces como que le estaba poniendo pero con todo. Igual mi colegio era un colegio bastante fácil, Liceo Coronel. eh, Mm, en verdad no era tanta exigencia, siento yo. Eh, ya. bueno, tampoco tengo mucho con qué comparar, pero me da la sensación de que no era tan exigente, aunque igual yo era comprometido con los estudios y todo, sobre todo por Mm. por las condiciones de mi viejo. Sí, pues, Sí. no Y, queda y otra. bueno, de pronto, sí, po, de pronto nada, pues, hablando una vez con un amigo, como que le dije, que era un poco mayor que yo, le dije como, oye, parece que me quiero dedicar a la música. Él estudiaba pedagogía en música en la Universidad de Concepción. Y me miró con cara de, pero ¿qué otra weá vais a hacer? Así como, Como que como era que él lo obvio. tenía mucho más asumido que yo. Claro, como que era obvio, sí. Yo hasta ese entonces, como por las prohibiciones de mi familia, y a mí siempre me gustó la labor pedagógica, entonces estaba pensando en dedicarme a estudiar pedagogía en matemática. eh, y tenía algunos profes, por ejemplo, en el liceo que eran profes de otras áreas, como profesores de lenguaje, que tocaban la flauta, ponte tú, y que tocaban con nosotros en la orquesta había un ensamble de jazz en el Liceo Coronel que dirigía Ah, Eugenio Viveros, que fue nuestro profesor, que bueno, falleció hace un par de años, lamentablemente, tenía muchos proyectos todavía por hacer. Y él fue responsable de una generación inmensa de músicos acá en Coronel. Acá en Coronel, la zona donde yo vivo, hay mucho talento musical. Bueno, imagino que se repite en muchos lugares, pero a mí me sorprende acá, como que igual he tenido la oportunidad de conocer estos lugares y me sorprende el nivel al que llegan los músicos desde situaciones muy autodidactas. Sí, sí, de todas maneras. así que Oye, y bueno, ya igual como que me respondiste a esta pregunta, pero siempre fue la guitarra entonces. ¿Nunca tomaste un violín o nunca se te pasó la cabeza como no, dedicarte a otro instrumento? no, mira, cuando chico to- toqué en una iglesia evangélica, como entre los 10 y los 14 años, y todo porque
un día salí del edificio donde vivíamos y había una banda tocando. Y era una banda evangélica tocando y estaba la gente, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Los devotos y devotas. Mm. Y nada, pues entre esos reconocí a unas familiares, a unas tías mías que estaban ahí, entonces desde ahí empecé a ir a la iglesia principalmente llamado por la música. Entre medio también viví un camino como desde la fe, desde esa perspectiva cristiana, ¿no? Mm. Que a los 14 años ya tenía más que cuestionar y luego me fui de ahí por razones filosóficas. Pero ahí en lo que concierne a la música y a la manera de ver la música aprendí mucho. Entonces ahí tuve también la oportunidad, además de tocar como la primera vez una guitarra eléctrica, por ejemplo, de aprender acordes y otras cosas. eh, También pude tocar el bajo, pude tocar batería. Entonces son instrumentos a los que nunca, el piano también, pero son instrumentos a los que nunca les he dedicado el tiempo como como para cultivarlos. Ahora en Mm. enero me adquirí un piano y empecé a estudiar piano porque me encanta, pero es como más que nada para darme el gusto de tocar un instrumento como el piano más que pensando en algo muy profesional al respecto. Pero bueno, está lo Mm. bueno de que uno ya ha desarrollado unos años de como labor pedagógica con otros y con uno mismo también, y además ya conociendo la Sí, po, armonía y entre otras sí, po. cosas que facilitan mucho ese proceso. Así que ha sido bacán. Sí, Pero po. sí, la guitarra, o sea, me encanta la guitarra, bueno, es como no sé, me gusta, bueno, como que siento una fascinación. Bueno, Bueno, me imagino que tocáis. la misma que sentís tú y la que sentimos todos los que nos dedicamos al instrumento, Sí, o sea, bueno, o a más cualquiera. adelante vamos a hablar de eso, que tú tocas, a ver, como que se toman como dos instrumentos distintos que igual lo son, que la guitarra eléctrica y la guitarra clásica, pero tú eres como un aférrimo amante de Bach. Hay algunos videos tuyos tocando la Fuga 998 por ahí. Más adelante vamos a Sí. hablar de eso, pero es como obvio que te fascina y como ese amor por la guitarra ha perdurado hasta ahora. Quería preguntarte si cuando entraste a estudiar música, yo creo que esta respuesta le va a servir a mucha gente. Cuando entraste a estudiar música, ¿te imaginabas el lugar en el que estás ahora? ¿Te imaginabas estar en lo que estás ahora? ¿Estudiaste para esto o tú entraste a estudiar pensando en otra cosa? Bueno, porque tampoco sé. Mira, partamos por la carrera que estudiaste. Cuando empezaste a estudiar la carrera que Mira, estudiaste, ¿pensabas en esto? Mira, académicamente, después de estudiar 8 meses en una academia en Concepción a mis 16 años, después estuve estudiando solo, mucho rato. Había caleta de cosas que yo no comprendía, que un profe me ametralló con mucha información, que fue maravilloso, para mí fue como un trampolín, ¿cachai? Que después con los años fui resolviendo varias cosas. Me hizo muy bien ese profe, el Rana, un guitarrista de jazz. Francisco Espinosa. Bueno, luego fui para la moderna, afortunadamente, porque no tenía la lucas para estudiar ahí, estudié en la escuela moderna, una escuela de música que bien es conocida, ¿no? Porque que es bastante cara para poder estudiar ahí. Afortunadamente estudié de manera gratuita por un concurso que tuve, por pura suerte, se abrió ese año, que fue el año 2009, cuando yo estaba en cuarto medio. Y nada, pues ahí dieron una beca de 100% en cada carrera, ¿cachai? De- de- Curiosamente fui el único que se tituló, que terminó todo Ya. el proceso. Muchos se desertaron en segundo, en primero incluso. Eh, lo que yo encuentro Mm. que fue terrible porque después muchos de los que ganaron las becas cortaron su estudio y otros de los finalistas de esas becas que no obtuvieron, después finalmente igual estudiaron ahí y pagando, ¿cachai? Entonces Mm. encontraba que era muy una situación muy irónica, muy trágica también. Eh, bueno, la cosa es que estudié la carrera de interpretación musical en la mención de guitarra eléctrica. Los primeros 2 años solo hice los ramos teóricos porque fueron esos 2 años que estuve sin tocar. Yo, cuando me fui a Santiago, yo ya estaba con estos problemas a las manos Mm. porque, pucha, las razones de eso, de mi lesión, fueron porque estudiaba muchas horas sin descanso, no estiraba, no hacía precalentamiento, no estudiaba lento, nada, pues. Y además de eso, de malos hábitos de estudio, eh, estaba toda la presión que yo sentía de tener que ganar ese concurso y que yo creo que finalmente eso fue lo más determinante, que fue la presión de que si yo no ganaba ese concurso no veía otra manera de estudiar. O sea, yo no conocía que, por ejemplo, había muchos profes por ahí, maestros dando vueltas que hacen clases particulares y que yo nunca vi esa posibilidad de formación porque la desconocía, francamente, pues, ¿cachai? Mm. Sí, Eh, po.
Entonces, y además porque tenía como una sensación, una intuición de que un cierto grado, una cierta certeza, yo diría, de que ese era el camino y de que iba bien y de que iba a obtener esos objetivos, ¿cachai? Eh, pero era una cosa súper ilusoria, pues, ¿cachai? Que a veces uno también uno la ha tenido en otros aspectos y se ha desmoronado todo y bueno, no queda más que seguir. Entonces ahí estudié. Y luego de eso, que bueno, ahí estudié 5 años. Los 2 primeros años, como te decía, no hice ramos prácticos. Entonces después tuve que hacer los 5 años de la carrera de guitarra en tres para poder como Mm. equiparar con los años de la... Que lo cual fue duro, pero por suerte tuve un profe que estaba bien consciente de mi proceso y que me apañó mucho, en verdad. Eh, de hecho, en un momento, por ejemplo, la cierta autoridad, bueno, voy a decirlo nomás, no, mejor no lo digo, cierta autoridad de la escuela me llamó a una reunión para decirme que si yo no me mejoraba, iba a tener que empezar a pagar por la carrera. Mm. Lo que para mí fue un estado de estrés, pero terrible, pues, ¿cachai? Y Y si no es por mi profe, y si no es por que Vladimir Gropa, que fue Vladimir Gropa, y por don Guillermo Rifo, que abogaron por mí, que era el director de la escuela en ese momento, probablemente habría tenido que pagarla o simplemente dejar de estudiar. Afortunadamente me mejoré al otro semestre y pude empezar ya en tercero a comenzar a estudiar. Luego de eso estudié una licenciatura en música que es un convenio de la Universidad Andrés Bello con la Moderna. Así mm, que tengo ese grado de licenciado que es como un grado que podría tener cierta validez en otras universidades o para continuación de estudio, porque el título mm. de intérprete sabemos que no tiene mucha validez a menos de que se siga de una licenciatura en música o algo por el estilo. Sí, po. Bueno, todo eso es súper enredado en realidad, sobre todo en Chile, con las oportunidades que he tenido de hablar con otras personas de otros países, como un caso decepcionante en nuestro país. Pero, Mm. ¿y en qué momento? Porque esto pasó como a lo cuarto medio no tiene 18, 17, depende Sí, de- yo salí con 17. con 17 años, po, y ahora tienes 29. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta así como, yo te estoy viviendo de la música, así como, de esto vivo, como, entre paréntesis, como lo logré? Mira, la verdad es que al principio mi idea siempre fue, bueno, yo empecé a estudiar a los 16 y empecé a hacer clases, al tiro. A los 16 empecé a hacer clases y me acuerdo que mis clases eran horribles porque enseñaba triada y cosas que en el fondo a la otra persona que quería aprenderse el tema de un tema de los jaivas, ¿cachai? No le servía aprenderse las escalas o esas cosas, le servía aprenderse quizás los acordes, primero tocarla, luego entender que eso eran acordes y que los acordes se constituyen de notas, cómo se constituyen y que esos están unificados en cierta escala, cierta armonía, pero no, yo primero todo al revés, porque en el fondo a mí eso era lo que me estaba fascinando en ese momento. Y luego, bueno, cuando estuve detenido sin tocar, para mí fue muy frustrante porque no podía vivir de la música en mis primeros años en Santiago. Afortunadamente tuve una beca de hospedaje y estuve viviendo en un hogar de estudiantes porque yo soy descendiente de mapuche y, y viví en un hogar de estudiantes de pueblo originario donde vivíamos aymaras, rapanui, mapuches, diaguitas. Entonces, digamos, no tenía ese problema de tener que pagar arriendo, ponte tú, que es una de las situaciones que yo creo que es más complejas de uno como estudiante viviendo en otro lugar. Eh, y bueno, afortunadamente tuve eso durante esos primeros años en los que no podía trabajar y que por lo demás estaba con todos los tratamientos habidos y por haber. Mis viejos ahí me estuvieron apañando con dinero para poder pagar la acupuntura, la apiterapia, las quiropraxias, sesiones kinesiológicas, todo lo que pudiese servirme para poder mejorarme. Eh, y luego de eso, después de que me mejoré, que fue gracias a, bueno, todo lo que hice me sirvió y recomiendo la acupuntura, recomiendo la quiropraxia, recomiendo también, bueno, hacer yoga y moverse, si por algo lo hago, o sea, aparte de que, porque aparte que es rico y uno se siente bien y qué sé yo, siento que, bueno, por ejemplo, hacer yoga siento que me ha ayudado mucho a mi proceso de práctica con el instrumento, me ha ayudado muchísimo. Eh, bueno, pero ese es el tema que tal vez podemos hablar después. Pero continuando con la idea, eh, después de que yo me recuperé, empecé a tocar, que fue ya como el tercer año estando en Santiago.
como a mis 21 por ahí, que recién empecé a tocar. Porque primero cuando empecé a tocar, agarré la guitarra, empecé a agarrar la guitarra de manera terapéutica, donde tocaba 5 minutos diarios. Mm. Después tocaba 2 veces al día, 5 minutos diarios. Después tocaba 3 veces al día y después fui aumentando 10 minutos, 15 minutos. Lo que también me ayudó a probar diversos métodos de práctica después, ¿cachai? Mm. Que podemos también comentar en algún momento. Y nada, pues y ahí como a los 21 empecé a tocar en algunos bares, empecé a armar algunos lotes, eh, y ahí empezó a fluir y ahí empecé a hacer clases de nuevo. Bueno, durante ese periodo que estuve sin tocar, igual estuve haciendo algunas clases, pero tenía como un par de estudiantes, ¿cachai? No era como una manera de tener una, un trabajo estable, ¿cachai? Eh, y con el tiempo que empecé a tocar y yo creo que eso es determinante. Estar activo musicalmente eh, me ayudó para poder, bueno, primero generar trabajo tocando en eventos de diverso tipo eh, y haciendo clases también, ¿cachai? Entonces, básicamente, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿no? Que vivía de las clases principalmente de los toques, ¿cachai? Mm. Sí, pues. Todo, desde los proyectos eh, más artísticos a los más necesarios económicamente hablando, A digamos, los como, más no sé, ir a tocar un mercantiles, por así matrimonio, decirlo. ¿cachai? Sí, pues. Y ese tipo de cosas. Eh, Así que eso. Y ahí ya la cuestión, siento que la vida del independiente que a mí me daba mucho vértigo cuando chico, sobre todo que Mm. mi viejo, por ejemplo, él trabaja, es soldador, entonces él siempre ha trabajado como en 3 empresas a lo largo de toda su vida, muy estable, muy responsable, ¿cachai? Eh, entonces como que siempre sentí que era importante tener un contrato de trabajo, trabajar en un lugar fijo, Sí, entre pues. otras cosas. Entonces cuando me empecé a dar cuenta de que mi forma de ver o mi forma de vivir el mundo quizás iba a ser un poco distinta a eso, me empezó a dar un poco de vértigo, ¿cachai? Pero hay ciertas artimañas como independiente que uno puede realizar, como algunas cosas con lo que concierne a la salud, que igual es muy importante tener algo ahí, algún tipo de plan de salud o no sé. Es muy importante estar ahí atento con esto porque naturalmente en cualquier momento nos puede pasar algo. Obviamente la salud yo creo que está principalmente también en la alimentación y en los hábitos que uno tenga, pero hay cosas que se escapan de uno, ¿cachai? O sea, Sí, un pues. accidente o enfermedades que aparecen nomás, así como si nada. Sí, pues. Eh, entonces, bueno, y nada, pues yo siento que finalmente como que bueno, yo por ejemplo no hago clase en academia, no hago clase en instituciones, y la verdad es que me gusta mucho como eso de poder tener un trato más directo con mis estudiantes, eh, en donde las tarifas son, digamos, acomodables también respecto a las condiciones. O sea, tengo estudiantes con becas, ¿cachai? Y lo hago porque en el fondo para mí también es una manera, yo me veo reflejado en los otros músicos, los otros jóvenes, de cuando también quisieron aprender, ¿cachai? Y no tenían las lucas para pagar o lo que sea, ¿cachai? Sí, Eh, pues. entonces igual tengo esa consideración, eh, aunque igual estoy cobrando más o menos caro. Nada. En general, claro, bueno, ahí después podemos hablar también respecto a eso, las tarifas que se manejan al respecto de las clases o todas esas cosas, o de los trabajos, que siento que, de los toques, que siento que hay como un universo muy grande también y que igual sería bueno como que como músicos nos organizáramos para tener precios estándar y todas esas cosas, Sí, pues. eh, entre otras cosas. Eh, Eso, pues, no sé si respondí la pregunta ya o me pasé de largo. O sea, si te pasas de largo no hay problema. O sea, Ah, está bien, es está bien. como en Ah, forma de... pero bueno, eso siento que, eso, que en eso quería como concluir esa pregunta, que el vivir de la música yo creo que implica mucha constancia, disciplina, intuición, y en el fondo hay que aprovechar de todas las cosas que tengamos a nuestra mano, ¿cachai? Eh, por ejemplo, hoy en día teniendo el Instagram y pudiendo subir material, ya tenías una buena manera de mostrar tu trabajo, que en tiempos anteriores si no tenías un diseñador que te hiciera una página web era como medio Sí, pues. impensado. Yo
afortunadamente participé en un proyecto Fondar que me invitaron, que fue el proyecto donde grabé el disco Fainú. Y ahí el productor, que era un capo, el loco, además de producirnos los discos y toda la cuestión, nos hizo las páginas web, ¿cachai? Entonces, Mm, claramente yo después tuve que hacer la inversión de pagar por el dominio y el hosting y todas esas cosas, pero en el fondo, o por ejemplo, la página web es una cosa que igual que le sirve a las personas que, por ejemplo, podrían estar interesadas en tu trabajo, en el del tipo que sea. Entonces, llegar ahí donde está todo fácil, digamos, que están los videos, están, no sé, los discos, hay una pequeña biografía, no sé, como que eso simplifica mucho las cosas y creo que es bien importante tener ese tipo aprovechar las redes sociales desde esa perspectiva. Por ejemplo, cuando salió mm, Instagram yo no lo cachaba y un día le pregunté así a mi hermana y empecé a cachar de que era entretenida la cuestión y que podía servir como dije, ya, me voy a hacer un Instagram y listo. ¿Cachai? Además que era entretenido porque mm. podéis seguir a otros músicos y podéis ver lo que están haciendo. Entonces yo creo que Sí, po. hay que aprovechar todas las cosas que estén ahí a la mano en la medida en la que también se nos haga práctico, cómodo y que nos entusiasme también el uso de estas situaciones. ¿Cachai? Eso, por ejemplo, es algo que tenemos como método de difusión hoy en día que nos puede ayudar mucho en nuestra empresa, en todos los sentidos de esa palabra, digamos, de vivir de la música. Sí, ¿Cachai? po. En el gran Y yo proyecto de siento que cada esta uno. cuestión es como, sí, po, y yo siento que esta cuestión es como una suerte de rueda que una vez que agarra ritmo empieza a seguir nomás. De pronto va a ir un poco más lento, de pronto va a ir un poco muy acelerado, ¿cachai? Entonces, por lo menos en mi experiencia ha sido así, como que en ciertos periodos del año tengo muchos estudiantes, en otros periodos tengo pocos, sobre todo, por ejemplo, en el verano como que, bueno, eso es bien relativo también, pero como que eso sería, ponte tú, un índice, ¿no? Como que generalmente en el verano algunos estudiantes se toman vacaciones, mientras que otros dicen, llegó mi momento para estudiar, al fin, entonces igual es relativo, ¿cachai? Eh, pero nada, pues yo siento que en general es una rueda, ¿no? Que agarra ritmo y uno tiene que ir dándole vuelo nomás, pues, ¿cachai? Y alimentar esto es alimentarlo a través de tu propio contenido, ¿cachai? Hay gente que igual se desvive publicando mucho contenido. Yo no sé, yo de pronto tengo ganas de tocar y grabo alguna cuestión y lo subo o publico algunos registros que tengo por ahí guardados. eh, Ahora hay gente que hace planificaciones, cacha todos los horarios para subir Así, po. información en Instagram, todas esas cosas. Yo no cacho tanto, de hecho no cacho, pero, o sea, entiendo por ahí de que ponte tú como tipo 9 de la noche, creo y tipo mediodía, que al parecer hay como más rating, ¿cachai? Pero, puta, a veces subió alguna publicación a esa hora y no tiene el mismo feedback, digamos, Sí, con otras, ¿cachai? Entonces al final yo creo que es una weá de la que no hay que preocuparse mucho tal vez, o sea, no sé, pero sí hay que preocuparse de que si uno va a subir algún contenido, sea un contenido sincero nomás, y nada, pues y aprovechar las redes que estén ahí a disposición. sí. De todas maneras, al final es como que lo que uno muestra va marcando la línea editorial de cada uno, que finalmente, Ujú, como que la marca es uno mismo, como que en ese sentido no hay que hacerse problema. Es que te quería ujú. preguntar ya nombraste como que tu viejo era el guitarrista de Tres Fogatas y que te dijo que le robaste el cargo. Pero, Claro. pero también me contaste de que te pusieron como hartas trabas al rendimiento académico eh, y más cosas que nos contaste. Pero aún así quiero preguntarte si tu infancia fue musical o no. Eh, Mira, entre mis primeros 2 años de tocar la guitarra, entre los 8 y los 10, que onda, te juro que lo que recuerdo es que sentía una fascinación por estar todo el día intentando tocar. Aparte que la guitarra la que aprendí, una guitarra de una acción así de este volado, entonces el cejillo nunca me salió. Después descubrí que no iba a poder nunca. De hecho, ahora lo hago y es como, weón, ¿cómo pude lograr hacer sonar alguna vez una acción terrible? Eh, y de hecho aquí está, pues, bueno, tú lo vas a poder corroborar, no, mira, cáchate la acción. Espera, espera, déjala ahí un momento y aprovecho de sacar un pantallazo para después sacarla. Cáchate esa piscina, weón. Sí, yo tuve también. Hay como, mira, ahí cabe.
prácticamente mi dedo se hace espacio ahí. Sí, yo Se pasó. tengo la fortuna de, cuando vuelvo a la casa, ver mi primera guitarra y decir lo mismo, así como, ¿cómo tocaba en esto? ¿Cuál era la fascinación que uno tenía cuando chico que lograba hacer sonar esas guitarras tan, que es como hacer pesa con los dedos? Claro, sí, pues no, este es terrible, man. Y bueno, ahí era bien solitario ese aspecto. Yo no toqué mucho con gente hasta que empecé a ir a esta iglesia evangélica que te comentaba y empecé a tocar ahí con el pastor de la iglesia. Toca muy bien la guitarra. Entonces, por ejemplo, yo empecé a cachar ahí que, por ejemplo, ahí empecé como a aprender un poco de armonía. Porque caché que, no sé, pues yo hacía el sol mayor así, como me lo habían enseñado, pero él lo hacía así o lo hacía más arriba. Entonces empecé a cachar de que era el mismo acorde, solo que se iba moviendo o que tenía la misma función, digamos, hablando más técnicamente. Y, y de pronto, no sé, pues de pronto me iban dictando los acordes en la medida en la que iba tocando. Otra persona que tocaba la guitarra también ahí, de pronto decía algo así como escala, y escala significaba que si estáis tocando en sol mayor, tenéis que tocar sol mayor, mi menor, la menor, re mayor y sol, volver. Que era como en el fondo como una progresión, ¿no? Y decía escala, tun, tun, cun, cun, ¿cachai? Entonces era muy entretenido eso. Y ahí fue muy musical, pues ahí tocábamos caleta y los cabros que tocaban en esa iglesia eran muy talentosos, que en general en la iglesia los músicos como tocan en vivo mucho, ¿cachai? Por decirlo de alguna manera, para ellos es alabanza, ¿no? Pero tocan en vivo muchas veces, entonces estáis siempre en training ahí, pues, ¿cachai? Y a veces habían ensayos. eh, Después de eso fue un amigo que quiero mucho, el Felipe Llanos, que de hecho era el hijo del pastor de esa iglesia, que me invitó a tocar en la primera banda que yo tuve, que era una banda de Skypunk. Y nada, pero una banda así que se llama Los Tos de Perro, que todavía sigue en marcha en la banda, así todavía tocan los cabros. Y nada, pues ahí tuve mis primeras tocatas arrancando los pacos, ¿cachai? Con el ampli, la guitarra. Fueron tiempos bacanes, así. Aparte, bueno, los cabros todos eran mayores que yo, todos bastante drogadictos y alcohólicos, pero pues, a mí me cuidaban mucho, como que no, nunca me invitaron a nada, ¿cachai? Eso fue una etapa que vino después en mi vida. Y nada, pues y era bacán porque a los cabros les gustaba mucho la música y me pasaban discos, me compartían música. Y ahí ponte tú, yo empecé a cachar de que el jazz, por ejemplo, era un estilo que era como, no, el jazz, ¿cachai? El jazz era, el jazz es, es la música, algunos por prácticamente que decían. Entonces ahí me llegaron algunos discos, algunos cassettes, y ahí empecé a escuchar algunas cosas de jazz y ahí empecé a introducirme en ese mundo. Entonces mi primera banda fue esta banda de ska punk. Después toqué en algunas bandas metaleras. eh, y finalmente cuando entré al Liceo Coronel, ahí entré a un ensamble de jazz que hacía el profesor Eugenio Viveros. Y nada, pues tocábamos temas, algunos estándares, tales como Blue Monk o Alone Together, que, que estándares muy bonitos, pues, ¿cachai? O que tienen ahí un contenido bien importante, y entre otros temas también. Entonces creo que fue bien activa en ese sentido, pero que no creo que sea que es como bien, podría ser un paralelo un poco a lo que tienen los músicos de las orquestas clásicas que tocan violín o que tocan en orquestas, ¿no? Ah, sí. Que como que tenéis más actividad musical con otros músicos, ¿cachai? Cuando uno toca la guitarra en la casa, a menos que no tengáis una banda, no tocáis mucho. Pero creo que de chico estuve metido fui a tocar a todo lo que se me presentaba, la verdad, como que eso era, tocaba en todo lo donde podía. Eh, Así que creo que fue bien musical en ese sentido, como de que aparecieron oportunidades en las donde pude aprender, ¿cachai? Sí, pues. Y ya después cuando a los 16 años empecé a estudiar en la academia, ahí ya pude tocar no sé, yo miraba a los guitarristas, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que teníamos un curso de taller, y en el taller estaba el Yayo Durán, que un guitarrista también de Concepción, súper, súper capo. Y el Yayo tocaba, pero ya tocaba todo, ya tocaba un kilo, pues, teníamos como el Yayo un poco mayor que yo, un año más, tal vez 2 años, pero ya estoy loco, tocaba así, pero un kilo, cachaba todos los monos, y justo el profe nos puso como estratégicamente en ese taller como para que yo pudiera aprender del Yayo. Entonces, Ah, entonces fue entretenido ahí porque ver a alguien que ya cachaba mucho,
para mí fue muy estimulante y si bien es cierto ahí como que nos enganchamos mucho con el Yayo, yo creo que nos hemos ido haciendo amigos después con el tiempo. eh, fue bacán ahí como conocerlo y poder tocar con gente adulta. Después, como a esa edad, a los 16, empezaron a invitarme de pronto a tocar en algunas bandas de acá. Por ejemplo, hay un músico en Conce que se llama Kiko Novoa, un saxofonista, cuyo hijo, el Antonio Novoa, es un trompetista, así que a los 14 años ya andaba tocando con medio mundo, ¿cachai? En todos los bares lo dejaban pasar así para tocar. Es bien, es como una celebridad el Antonio Novoa, los toques, y Napo, ahí también tuve, eso fue también bien, una muy buena experiencia, pues ahí estaba tocando con gente que conocía los lenguajes de la música, de la improvisación, y nada, pues siempre todas las recomendaciones que me hacían de discos o de estudio, lo que fuese, yo ahí le ponía lo más bueno que podía. Sí, pues, me imagino. Y bueno, también te he escuchado, es otra cuestión que tenemos en común, como el gusto por AKC Trío, o quizá por Juan Quintero, no sé, pero te escuchaba ahí cantar y te quería preguntar si era afinado cuando chico, o eso vino después de estudiar. Siempre me ha gustado cantar, no sé si, yo creo que cuando chico era afinado. O sea, no sé, no diría que ahora soy afinado, porque para eso hay que tener igual una cierta técnica, pero, o sea, diría que era relativamente afinado, y siempre me ha gustado cantar, la verdad, siempre. Mm. Por eso igual, por ejemplo, me gusta Juan Quintero, bueno, AKC Catrigo también me gusta, por supuesto. De hecho, conocí a Juan por AKC, y el trabajo de Juan del contrapunto del trabajo guitarrístico, digamos, y Sí, sumado a lo que hace con la voz es muy maravilloso. Entonces tiene esas dos cosas lindas, ¿no? Como un canto bonito y un toque increíble sí, al pues, mismo tiempo. sí, porque eso es, le vuela la cabeza a cualquiera, yo creo. Como al único que se lo escuché de nuevo después, porque lo conocí, su música después fue a Yamandu Costa, que también tiene algunos temas como voz y guitarra al mismo tiempo, que es tremendo. Oye, Tremendo. Y Yamandú Costa es como mi guitarrista favorito de estos últimos años, así como cuando ando medio bajoneado, ¿cachai? O no tengo muchas ganas de estudiar, o no me siento muy inspirado, voy y veo alguna weá de Yamandú Costa y digo, qué hermosa esta weá. Sobre todo porque ahora Yamandú, o sea, este último material que está subiendo estos últimos años, el loco ya está tocando de una manera. Porque debo decir que cuando era chico, Yamandú, más chico, no sé, 10 años atrás, o el material que había en la red de Yamandú, no me atraía tanto porque para mí era un virtuoso nada más, ¿cachai? mm, Pero ahora siento que, o sea, tiene una sensibilidad, un sonido, una interpretación, o sea, yo creo que un nivel ya así, pero demasiado celestial de la guitarra. Como que no. Van a haber pocos como llaman tú, pues, ¿cachai? Como que o sea, son como esos genios que aparecen de repente, pues. sí, pues, derechamente. Y sabías que, bueno, hablamos un poquitito de esto, pero con lo de hacer clases, cuando me comentabas que a los 16 partiste y a los 16 también partiste a hacer clases, ¿cierto? Pero lo Sí. que uno ve ahora como en tu página de Instagram, ¿ya? Es que tú concibes la enseñanza de cierta manera que no puede ir, o eso uno interpreta que no puede ir separada de la música de la guitarra, que son una cosa. Entonces yo te pregunto si eso que uno puede interpretar de lo que tú compartes es así, como tú imaginas la enseñanza de la guitarra y de la música siempre de la mano o es algo que se ha dado con el tiempo. O sea, mi manera yo creo que, bueno, la música y la guitarra son dos cosas distintas, pero que están unificadas, po. Parece que todavía estamos pegados. A ver, vamos a esperar un ratito. Ahí volvimos. Ahí yo te escucho Bueno, súper. porque para mí, ya. Porque para mí, por ejemplo, una cosa es la guitarra, explorar la guitarra, conocerla, y otra cosa es explorar la música, po. Y naturalmente, al explorar la música desde un instrumento como la guitarra, tenemos eh, cier- se puede transformar en un trampolín de ideas, por un lado, pero por otro lado también es una suerte no sé, de prisión, no sé si prisión, pero tiene ciertos límites que son relacionados al instrumento.
Yo en general trato de pensar la música como desde la música solamente, pero a su vez trato de explorar la guitarra. O sea, naturalmente para mí la manera más cómoda de entender la música a partir del instrumento, pero de la guitarra. Pero siento que en el fondo la guitarra es una vía para llegar a eso, a Sí, eso que es la música. Creo que hay herramientas absolutamente fuera de la guitarra que son muy imprescindibles para nuestro desarrollo musical, po. sí, Por ejemplo, cantar, sí, ¿cachai? Yo procuro cantar todo lo que estudio, ¿cachai? O sea, siempre que estoy estudiando trato de cantar lo que estudio. sí, Eh, También siento que hay otros trabajos también que uno puede hacer como fuera de la música, ¿cachai? Como, o sea, fuera de la guitarra, musicalmente hablando y mucho. Hasta improvisar, como por ejemplo el festejo. Poder llevar como el ritmo del festejo de cualquier estilo que estés estudiando como en el cuerpo, percutir el cuerpo o hacer sonidos con la boca. Entonces siento que la música la podemos explorar desde muchas. Pero claro, a partir de la guitarra es como siento, es lo que más he hecho, digamos. Eh, mira, ahora son puras preguntas cortas, ¿ya? Que no quiere decir que no te explayes, sino que yo las formulé de manera corta. El músico no guitarrista que más te inspire. Eh, Qué difícil de responder. Pero creo que uno de los primeros que me gustó mucho fue Brad Meldau, un pianista de jazz. Mm. Sí, creo que él fue uno de los que. Y no guitarristas también podría citar a Coltrane. Creo que John Ya. Coltrane también me inspira mucho. Sí. Y músico guitarrista que te inspire más. Bueno, Yamandu, ya lo dije. Sí, Yo creo que Yamandu y hay que escuchar a Yamandu y nada más. O sea, ya con Yamandu no tenéis que escuchar nada más. No, en verdad hay mucha música, en verdad, mucha música maravillosa. Pero Yamandu para mí es como es el referente para mí en la guitarra. ya. O sea, y trascendiendo también, o sea, porque dentro del mundo de la guitarra del jazz también hay locos así muy capos, dentro de la guitarra clásica, dentro de la guitarra, ¿cachai? Pero para mí como que el que más unifica mis deseos con respecto a la guitarra, que es como esa absoluta libertad con el instrumento, es Yamandu. Vale. Mira, ahí no recuerdo, bueno, más de algún tema de Fainu. Hay solos, pero hay un solo en particular que yo se lo mandé con minutaje y todo a una amiga, a la Montserrat, y le dije, mira, este loco improvisa como si fuera Bach, porque había demasiados giros muy bajianos. Entonces, y era una improvisación. Si yo te Mm. pregunto ahora, a raíz de un video que hay en tu Instagram por ahí, si tocarías en público una suite para la U de Bach completa. Mira, a mí me encanta Bach y siempre bueno, ahora no lo he estudiado, llevo mucho tiempo sin estudiar Bach. Y tú cachai que para tocar Bach hay que tenerlo los dedos. Y bueno, yo la única vez que toqué Bach en vivo fue para mi concierto de título y quedé en blanco en la mitad, weón. Esa es mi experiencia tocando Bach y por eso me gusta estudiarlo, ¿cachai? Ya, Quedé en blanco en la mitad e improvisé, ¿cachai? Obviamente no me iba a quedar callado, improvisé y traté de volver y volví, pero volví como 20, no sé, 50 compases antes. Entonces como que después intenté y cuando venía la parte de nuevo, me equivoqué de nuevo. Y ahí ya no pude zafar, pues ahí como que ya paré y dije que no iba, que- ya, creo que dije que iba a tocarlo al final, pero yo sabía que no lo iba a intentar, o sea, no podía intentarlo. Y luego creo que volví a tocar Bach en otra instancia. Y ahí sí anduvo bien, ¿o no? O tampoco me salió. No, después volví a tocar Bach y ahí me salió. Ahí estuvo bien. ya. Pero tocar Bach en vivo hay que tener un temple distinto. Hay que ser como un Wim Hof de la guitarra, no sé. Sí, Hay que estudiarla mucho. eh, yo esa vez no estaba tan preparado, por ejemplo. O sea, creo que no estaba del todo preparado psicológicamente y musicalmente. Sobre todo porque mi repertorio para el concierto de título lo empecé a ver como 2 meses antes. ¿Cachai? Como, eran piezas que ya había tocado, pero la empecé a retocar mm, 2 meses antes y yo creo que fue muy poco para mí. ya. ¿Cachai? Habría necesitado un poco más.
Entiendo. Pero sí, pues, me encanta bajo. Bueno, yo una vez, bueno, cuando Sí, tocaba sí piano tocaría. me quedé en blanco con Bach, de eso me acuerdo. Y una vez tocando en un café, eh, puse de bis, que era algo de Vice, no me acuerdo, de barroco también, pero me quedé en blanco. Y era una obra que había tocado mil veces, pero ese día los espíritus alemanes, los ancestros alemanes dijeron que no me iba a salir y no me salió. Pero bueno, bueno, Pucha, qué lata. y justo estas dos últimas preguntitas de esta sección, el mayor éxito que consideras que hayas tenido. Eh, no sé si éxito, sí, yo diría éxito, ¿ah? Pero quizás como yo creo que una de las cosas que más me ha marcado como de tocar, eh, han sido situaciones, como por ejemplo, una vez estuvimos tocando con Juan Falú y con Chicoria Sánchez ¿Mm? a trío, como en un carrete post concierto, ¿cachai? Ya, Y para mí esa weá fue lo máximo, porque primero que todo, bueno, primero la abrió la sesión, Chicoria tocó el Plazo del Ángel. ya, O sea, de pronto estaban todos compartiendo en la casa de una amiga, la Caro Chacana, y de pronto Chicoria agarra la guitarra y empieza a tocar el Plazo del Ángel, que yo ya me la había estudiado, la había tocado. Empieza a tocarla y, oh, man, fue tan lindo escucharlo ahí de sus dedos. mm, Después de eso, eh, Falú agarra la guitarra y tocan algunos temas juntos. Después Falú ya, toca algún tema solo. eh, y de pronto ya como que ya un rato tocando y no sé quién propuso que yo tocara el papel de plata, que tocara papel de plata. Y yo ah, estaba, "Tuan", yo no pensaba ni siquiera, no se me había ni pasado por la cabeza tocar con ellos. Pero por suerte las copas de vino me habían hecho lo suficientemente bien como para agarrar el coraje y la valentía que hay que tener. Y en verdad, más que valentía, justamente, de hecho, eso es lo que más me marcó de ese día, que fue sentir que no tenía que demostrar nada, sentir que no tenía que quedar bien, sino que simplemente estaba viendo a dos grandes guitarristas que yo admiraba mucho y que ellos estaban compartiendo, improvisando temas, eh, pifiándose quizás como en alguna idea y que de pronto no mm, sonaba o que de pronto se separaban, pero estaban jugando. Eso fue lo que yo vi. Dos músicos jugando a la música. Y desde ahí que yo me marcó mucho, bueno, aparte, bueno, toqué solo un tema, afortunadamente salió bien. Y cómo se llama, y nada, pues tuve muy buena recepción de ellos, así como que fueron muy amorosos con la música. eh, y después Juan Falú me acuerdo que me dijo que tocara otro, y ahí empecé a tocar otro tema, y después Falú se me unió entre medio, improvisamos juntos, y después y después yo no quería soltar la guitarra. De hecho, ese día después se fueron ellos, y nosotros nos quedamos ahí con otros amigos y estábamos con el Lorenzo Cornejo, no sé si lo cacháis. sí. Increíble, increíble guitarrista y compositor, y nos quedamos tocando como hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana, así, no, así, pero full motivados tocando. La gente durmiendo, porque hay gente que se había quedado a dormir en el lugar y nosotros tocando, ¿no? Fue muy bonito. Bueno, eso yo creo que fue algo que a mí me marcó. No sé si diría como éxito, pero que una situación que a mí me marcó y que podría ser vista de alguna manera como un éxito espiritual. Sí, Eh, de todas maneras es un éxito. sí. Y, y el mayor fracaso. Oh, brígido. Yo creo que el mayor fracaso eh, fue una vez que postulé a un fondo para poder estudiar en Estados Unidos y tenía al profe, conversado y todo. Ese fue como un fracaso laboral, que podría decir así como. De hecho, al punto en que dije, nunca más postulo a esta weá, nunca más, ¿cachai? No estoy ni ahí Mm, con sacrificar tiempo de mi vida en una weá que es tan aleatoria a veces. Sin embargo, ahora estoy redactando un proyecto. Pero claro, hay que aprovechar también estas situaciones, estas suertes de ayudas o migajas, si se les quiere también pensar. Eh, Hay que aprovecharla, weón. Pero siento que mi fracaso, no sé cómo formular esto, y que creo que igual es bastante íntimo, pero siento que el- a veces podría considerar el fracaso como cuando, cuando toco y me alejo de la música. Cuando toco y estoy distraído, por ejemplo. Que son como mini fracasos, ¿cachai? ujú, Eh, Cuando toco y no tengo ganas de tocar. Cuando tengo un encuentro musical importante y no tengo ganas de tocar.
Pero es como el momento previo, porque una vez que ya uno está moviendo los dedos, después como que ahí sucede la magia, pues ahí algo ocurre. Eh, pero eso también podría ser tener una significancia de fracaso para mí, también, como no tener ganas de... Bueno, que en el fondo igual es parte del oficio de ser músico, pues de pronto tenéis no sé, pues, tenías el lanzamiento de tu disco y no tenías ganas de tocar, pues, que tenéis ganas de quedar haciéndote cualquier otra cosa. Además que generalmente, siempre que tenéis que hacer un lanzamiento, algo así, como somos músicos autogestionados, tenemos que hacernos cargo de muchas otras cosas también. Entonces no tenéis que preocuparte solo de tocar. Bueno, la idea es tratar de organizar todo para que solo te podáis preocupar de eso, pero nunca solo estáis preocupado de eso, ¿cachai? Pero es que es Pero bueno, imposible. mi mayor fracaso es ese fondo, yo creo. Y eso yo creo que, que podría citar. No sé, no, voy a reflexionar más al respecto, yo creo, como de pensar. Porque otro fracaso también fue estar 2 años sin tocar, por ejemplo. Sí, Pero como sí, te decía, que fue una comentamos. pesadilla que finalmente me ayudó a ver la música desde otra perspectiva, a ver la vida en general desde otra perspectiva también. Así que fue más beneficioso que otra cosa. Pero, no sé, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, te doy una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, ¿ya? ¿Ya? La primera, trabajo. Eh, pero como lo primero que se me viene a la mente. Trabajo, cuando pienso en eso, eh, bueno, pienso en trabajo y pienso en la práctica como un trabajo, eh, más que nada eso, como un trabajo musical. Si yo te Pienso que se me digo, viene si te digo pantalla, eh, imagino mucho este mundo moderno de la comunicación a través de la pantalla, a través de las clases, juntas con amigos, amigues. Sí, si te digo cultrún, todo pasando. si te digo canelo, Canelo también, po, todo pasando. Me acuerdo de un huetripantu que estuve en, en Chiloé, de hecho, en Ancud. Y celebramos un huetripantu una vez. Que ya le decían el huechipantu. sí. Bueno, los dialectos que cambian un montón en tan poca distancia. Sí, Si te digo fainú, mira, pienso en el disco, en la grabación del disco, en el proceso personal en el que estaba, que fue así, estaban pasándome cosas. Y eso típico cuando llega la visita, esa visita que te desestructura la vida, que no es una persona, sí, podría ser en algún caso, pero me refiero a estas situaciones que te desestructuran todo, ¿no? Y yo estaba así en eso, entonces fue... Porque generalmente uno se imagina que las personas graban sus discos en momentos bacanes de su vida, ¿cachai? Que están bien y que todo está bien, weón. Y claro, a veces la gran mayoría de las veces no tiene por qué ser así, pues. Y entonces eso me evoca. mm. Si yo te digo Bach, eh, el ejemplo a seguir, la maestría, la constancia. Bill Evans, Wow, Bill Evans. Bueno, Bill Evans, cuando lo primero que pienso de Bill Evans, bueno, el ejercicio, justamente hablar de lo primero que uno piensa, pienso en una conversación que tuve con Pepe Josiason, que fue el que donó la biblioteca más grande de jazz, que de hecho está en el GAM. Eh, y don Pepe me contó que él había conocido a Bill Evans, porque Bill Evans estuvo en Chile. Y me contaba que Bill Evans estaba así, pero súper depre. Entonces pienso en Bill Evans y pienso en depresión, así como mm, tormento, tormento. Sí. sí, po. Mira qué irónico. Si ahora yo te digo paz, Paz. Bueno, para mí baja es paz, mucha paz. Pese a que quedé en blanco y me generó un estrés increíble esa vez, pero para mí baja es mucha paz. Ahora últimamente he estado, por ejemplo, tocando baja en el piano, estoy tocando la invención número uno, y voy así compás a compás, pero eso me entrega, man, cuando la toco me entrega paz, siento que estoy haciendo lo correcto, man, como eso. mm. Si yo te digo estudiar, Estudiar para mí es un ritual, pienso en el ritual del estudio, mm, en
en la inspiración de estudiar, la inspiración de aprender, sin muchas veces tener quizás objetivos claros, aunque a veces también es bueno tenerlo, como voy a hacer esto para esto, ¿no? Pero siento que estudiar para mí es justamente como un embelezamiento eh, con la guitarra también, de explorarla. Y la música. Razón. Eh, lo que lo que estaba tratando de buscar a ciertos tiempos, como de conectar con ese lado más racional de las cosas. Y bueno, y en paralelo también con la intuición, pero desde el paralelo, un trabajo como colaborativo. Mm. En eso pienso. Instagram. Eh, bueno, una herramienta de trabajo, pero también una situación de ocio, que es muy divertida, yo creo. Eh, y lo que pienso con el Instagram es la ansiedad. Ansiedad por mayor y amplificado hacia todas partes. Arte. El arte, pienso en que el arte en verdad puede ser toda acción. Cuando pienso en arte, toda acción que se haga de una manera entregada y conectada en el presente. Súper. El Mira, arte de la ejecución de cualquier cosa. Y no necesariamente ejecución de un pensamiento o una contemplación. bueno, lo de contemplación y lo de presente. Bueno, después lo voy a desarrollar en mi tesina, en la música contemporánea. Pero, mira, la siguiente sección es las personas que te quieren preguntar algunas cosas. Ya que dejaron Ya. en Instagram una pequeña, o algunos dejaron varias dudas en realidad. Por ejemplo, @Javier Antonio ORJ. Primero te pregunta, ¿qué guitarra usas? Últimamente ocupo tres guitarras. Bueno, si Javier está escuchando esto, gracias por la pregunta y saludos. Eh, últimamente estoy ocupando tres guitarras. La que ocupo siempre la yacera. Bueno, cuatro en verdad. Pero esa es la que ocupo siempre, que es como la yacera, digamos, es una Ibanez AF-105 de gama media, pero a la cual le puse unas cápsulas Gibson 57, les cambié, esa suele venir con una cápsula, le Mm, puse dos cápsulas, cambié el clavijero también y el puente, así que está enchulada. Esa es como mi guitarra titular, digamos. ya. También ocupo una guitarra clásica, que es una guitarra del luthier Manuel García, que la ganó un guitarrista chileno en un concurso en Uruguay, por creo que fue primer lugar que ganó. No me acuerdo el nombre del cabro, pero súper súper bueno. Bueno, y tengo esa guitarra que es mi guitarra clásica, como la que me encanta, y que le hizo un sistema Fishman con piezo y un micrófono para poder tocar Ah, en vivo, y además lo ocupo con un micrófono de PA también para poder tocar en vivo. buenísimo. Eh, Tengo también una Mérida, que es una guitarra acústica con cuerdas metálicas, solo acústica, que suena muy lindo, que esa la adquirí hace poco, que era de un gran amigo, guitarrista, gran guitarrista y luthier, el Christian Sack, no sé si lo conoce. Christian Sack, súper buen guitarrista, de hecho ganó un concurso alemán, porque él es mitad chileno alemán y vive en Alemania y está estudiando allá. Era de él, él la vendió para hacerse las lucas para irse a Alemania, después la tuvo una amiga y ahora la tengo yo. Y también tengo una Fender Stratocaster americana, que era de un estudiante amigo gringo que tuve, antropólogo, que hablaba en Bozungun, y él tenía esta guitarra y me la vendió muy barata. Eh, Esa Eh, es una guitarra Stratoamericana, eso. Me la regaló prácticamente. Y bueno. esas son las guitarras que ocupo en general. Pero además tengo otras guitarras acústicas, pero esas son como las guitarras que ocupo como para tocar y para grabar. Bueno, y la que está detrás que no usas también, porque... Claro, esa no, de hecho esa está con una clavija mala y la tengo porque, bueno, la ocupaba igual, la ocupo a veces para estudiar mano derecha, a veces hubo un tiempo que estuve hartas semanas estudiando mano derecha, solo mano derecha, digamos,
Entonces, por ejemplo, de pronto si estaba con mi familia o en alguna situación donde quería mover los dedos, le ponía Ah, un paño un fallo. claro, y ahí tocaba mientras conversaba, ¿cachai? Entonces, y no había que pensar mucho. Aunque en general no me gusta hacer eso, generalmente me gusta estudiar muy concentrado y no estar haciendo otras cosas mientras estudio, aún así esté haciendo notas largas, ¿cachai? Como que me gusta mucho estar así, practicar el ejercicio de la concentración, a propósito de lo que decía ahí, Sí, pues. de la Mira, conexión ahí en el presente. el Javier también nos pregunta, en relación a tus colaboraciones, ¿qué tan difícil fue establecerte como músico de sesión en la escena del jazz? La verdad es que no fue difícil. Empecé a ver, básicamente me empezaron a invitar a proyectos y yo creo que la manera en la que eso pueda suceder, por ejemplo, si es que estáis metido en el medio del jazz, por ejemplo. En el jazz es muy fácil en el fondo, porque no, o sea, no es que sea muy fácil, sino que hay instancias para que uno pueda conocer a otros músicos. Por ejemplo, la jam session, ¿cachai? Las guitarreadas que se podrían decir como dentro del mundo latinoamericano, de la guitarra latinoamericana. Que eso encuentro que es súper importante que ocurra. O sea, en el jazz ocurre, se hacen jam sessions, entonces uno va a un lugar y sabe que van a haber músicos tocando y que a lo mejor se va a poder tocar. Entonces ahí conoces diversos instrumentistas, te haces amigos y se formulan proyectos. Yo creo que lo mejor es ese tipo de encuentros. En Chile no se hace mucho las guitarreadas y creo que sería muy importante hacerlo. Yo igual cada cierto tiempo me junto con algunos amigos, guitarristas, compartimos lo que estamos componiendo, nos hacemos amigos, ¿cachai? Entonces igual creo que es súper importante hacerlo. Sobre todo los guitarristas que entiendo que somos medios para adentro en ese sentido. Entonces Mm, como juntarse con gente, ¿no? buenísimo. Eh, sí. Mira, arroba Fer-M Ruiz, la Fer, te pregunta por qué tienes el pelo tan fabuloso. Mira, lo único que hago es lavarme el pelo con champú muy pocas veces, solo cada 2 semanas, una cosa así. El resto solo agua. O una vez a la semana, a veces depende. Depende de la actividad física, porque igual depende de eso. Pero en general procuro no ocupar champú y ocupo un acondicionador como lo más neutro posible y el más barato posible. Y de eso sí hay que ocupar harto acondicionador, pero básicamente para desenredar el pelo. Bueno, Eh, y nada más, no he hecho ningún tipo de producto ni nada de eso. qué bueno. Entonces está aquí un bajo N Bloom, el Camilo, te pregunta si tú te propones más metas a largo plazo o más metas a corto plazo. Yo creo que es importante establecerse metas, sobre todo como para ordenarnos. Yo soy un poco disperso en mi vida en general, o sea, como, no sé si disperso, pero trato de hacer el ejercicio de mantener el enfoque en las cosas y de organizarme, porque si no me organizo me voy lejos. Entonces, creo que, por ejemplo, claro, hay metas a corto plazo, como por ejemplo, eh, no sé, a ver, aprenderse algunas canciones, por ejemplo, estudiar ciertos repertorios, que tú sabés que en ciertos repertorios te podéis demorar, te podéis sacar una canción en una semana o en un día, en una tarde, o practicar una obra a lo largo de 2 meses, ¿cachai? O más. Entonces creo que es bueno tener esa conciencia de eso y que las metas que nos pongamos, sean a corto o a largo plazo, sean amables con nuestros procesos personales que contemplen un trabajo dedicado, pero también espacios de ocios. Yo me encuentro muy Barça diciendo eso porque me cuesta armarme los espacios de ocio, eh, pero creo que es muy importante hacerlo. Si no, termináis en crisis eh, terribles. Eh, pero que son también maestras para enseñarnos a cómo vivir la vida. Eso, entonces generalmente hay que ver bien el tipo de cosas que uno quiere hacer. Por ejemplo, yo sé que hay cosas que yo trabajo pensando en que son, por ejemplo, hoy en día siento que he estado madurando recién trabajos que llevo 2 años haciendo, por ejemplo. Bueno, Estudios, ciertas prácticas, ¿cachai? Ciertos métodos que me invento de alguna manera. ujú. El Camilo también te pregunta si la identidad del sonido está 100% en el guitarrista o también influye la guitarra. La entidad del sonido para mí está en el músico. Para mí está en el músico. Porque tú vas a agarrar cualquier instrumento y algo va a sonar a ti. Por ejemplo, cuando uno escucha
a Yamandú. Yamandú puede agarrar cualquier guitarra de 7, no sé, no me atrevería a decir de 6, aunque te aseguro que de 6 también, de 8 y de Hay 20. videos de Yamandu tocando guitarras de 6, como De unos 6, 2 o mira 3. tú, mira, miren, vemos, decimos. Bueno, sí, yo creo que está principalmente en los dedos. Ahora, naturalmente, como guitarristas, sobre todo si somos guitarristas profesionales, hay que tratar de tener instrumentos que tengan la mejor calidad de sonido posible y que además sean lo más cómodo posible. No digo que mis guitarras cumplan esa expectativa, pero creo que es algo que deberíamos considerar siempre, ¿cachai? Tener un buen instrumento cómodo, que suene bien y que responda a nuestras necesidades interpretativas. Pero respondiendo, creo que, y como cerrando, creo que están los dedos también. Hay mucho que está en los dedos y en nuestro propio lenguaje. Mira, arroba anilata, anilata, K, punto guión bajo, difícil, la cata. ¿Cómo empezar en la improvisación? Y si recomiendas algún método de estudio o algún libro en particular. Mira, yo no soy de recomendar libros porque nunca he estudiado en base a libros. Yo creo que lo que es importante para la improvisación, primero es tener clara la armonía. Pero estoy hablando de improvisación, desde la improvisación libre hasta la improvisación en cualquier estilo, ¿cachai? Mm. Creo que es muy importante tener claras las nociones armónicas, comprender el mundo mayor, el mundo menor melódico y el mundo menor armónico. Con esos tres modos, y bueno, por supuesto los modos gregorianos que se desprenden de la escala mayor de alguna manera, ¿no? Aunque son sonoridades independientes, pero que los podemos comprender desde la escala mayor, con esos mundos sonoros ya está la gran parte de la música que existe. Entonces yo creo que es importante como primero, no sé en qué nivel estará ella, pero creo que primero hay que tener eso, entender eso, tocar eso, ¿cachai? Poder escuchar el modo dórico, poder tocar una escala menor melódica, ¿ya? Luego, situarnos eso desde el instrumento, ya sea desde la voz o desde algún instrumento que estemos tocando, llevar eso al instrumento y experienciar eso desde el instrumento. Eh, Naturalmente, si es que estamos improvisando en base a algún estilo, por ejemplo, estamos improvisando en base a algo relacionado con el jazz, o estamos improvisando en algo más criollo, algo más latinoamericano, o estamos haciendo improvisación libre, eh, cada una de estas cosas que he mencionado tiene ciertas directrices estéticas que también son importantes de estudiar y que contemplan cosas de sonido también. Pero yo creo que es muy importante tener clara el mapeo armónico y saber dónde poner los dedos, porque así después nuestro ser creativo puede expresarse con mayor libertad y sin la prisión de no saber dónde están, ¿cachai? Sin la prisión de no saber cuál es la nota que podría lograr cierta consonancia o cierta disonancia con ese color armónico en el que estamos. Otra cosa que creo que es importante es el sentido del ritmo. Eh, por ejemplo, alguien que está improvisando, supongamos que ya conocemos acordes y que conocemos escalas. Creo que es muy importante ya, supongamos tocar una base rítmica, supongamos algo que esté en 6 octavos, grabarse, por ejemplo, puede ser en el teléfono o si tenéis algo donde grabar un loop, sería bacán grabar una progresión armónica o un grupo de sonidos, si es que estamos haciendo algo más libre, improvisación libre. Entonces, sobre eso, por ejemplo, creo que es un muy buen recurso establecer como diversos pies forzados, por ejemplo. Puede ser un ritmo, ta tan tan, ta tan tan. Entonces, por ejemplo, tengo una base armónica y voy haciendo melodías con ese ritmo todo el rato. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo diversas melodías con un mismo ritmo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a generar creatividad a partir de algo que está establecido ya. Como ya, tengo una base armónica o una base de sonidos y sobre esa base de sonido o base armónica voy a utilizar este ritmo y voy a improvisar con este ritmo. O voy a improvisar con esta escala, ¿cachai? O voy a improvisar con estas dos notas nomás y los ritmos infinitos. O voy a improvisar con una nota y con los diversos ritmos. Entonces hay muchas formas de aproximarse. Ahora, hay muchos libros. Otra cosa que le recomendaría es que si es que está interesada en un estilo ya de improvisación, o hay ciertos músicos que le gusten, que transcriba. Y cuando me refiero a transcribir, no necesariamente a escribir, pero sí a tocar y a imitar lo más posible lo que esté, lo que le guste. ¿Cachai? Eh, no sé qué otra cosa más se me ocurre por ahora. Mira, la última pregunta, de hecho, que es de arroba panda hgo.
El Vicente, eh, ¿cómo salir de la zona de confort? Creo que ya hablaste un poco de eso en la respuesta anterior. ¿Cómo salir de la zona de confort? Pero, claro, ¿será como improvisando Bueno, o a qué en se refiere? relación a la composición, el Vicente se interesa en eso. Ya. Bueno, yo creo que el ejercicio creativo de por sí es algo que está siempre entre una zona de confort y el riesgo. Yo creo que algo que, algo que yo busco siempre, sobre todo en la improvisación, es correr riesgos. Si yo estoy creando, improvisando o estoy componiendo, bueno, cuando uno compone es distinto porque tenéis tiempo como para correr el riesgo, que no te salga la idea, e intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que sale lo mejor de ese ensayo y error de horas, Mm. días, meses o minutos, y que lo puedes inmortalizar. Pero quizás, por ejemplo, la zona de confort yo lo llevo más a la creación o me resuena más hablar desde la perspectiva de la creación a través de la improvisación. Entonces yo creo que uno cuando improvisa tiene que arriesgarse. Por ejemplo, muchas veces yo estoy tocando algo y pienso en una melodía que puede ser muy rápida y me tiro nomás, voy, ¿cachai? Mm. Muchas veces salgo con éxito, muchas veces no la chuté, pero finalmente como que está ahí en ese juego y en ese vértigo de arriesgarse. Ahora, yo creo que para salirse de la zona de confort, quizás no necesitamos salir de la zona de confort, pero sí necesitamos correr riesgo y sí necesitamos que nuestra zona de confort sea cada vez más amplia. Eso sí que creo que es algo importante, que nuestra zona de confort sea cada vez más amplia. Por ejemplo, para a mí puede que me acomode tocar un tema que está improvisar, por ejemplo, sobre la canción Gracias a la vida, por ejemplo. Puede que me acomode tocarla en la menor, por ejemplo. La toco en la menor y voy armonizando en el camino. Ya, bacán, sale bonito. Y lo puedo hacer miles de veces. Pero creo que sería un buen ejercicio arreglístico. En este caso estaríamos hablando medio arreglísticamente. De tocarlo, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si lo toco en re? ¿Qué pasa si lo toco en mi bemol menor? Que son ya tonalidades que quizás las cuerdas al aire hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si lo toco, no sé, buscar otras tonalidades? Por ejemplo, algo a nivel compositivo que hago, pero ya no lo hago buscando salir de la zona de confort, sino que lo hago buscando como la sonoridad que más me parezca. Por ejemplo, en el último tema en el antepenúltimo tema que hice, eh, se me ocurrió una melodía, en un tono, y bonito, pero además para poder hacer el bajo que quería hacer con esa melodía, tenía que cambiar la tonalidad, ¿cachai? Porque no había manera en la fisionomía de la guitarra de tocar ese bajo. Y yo quería que fuera ese bajo. Entonces dije, bueno, voy a empezar a probar en otras tonalidades, empecé a probar en otras tonalidades hasta que llegué a una que me parecía cómodo. Entonces ahí busqué una zona de confort, pero para algo que igual era un poco difícil, pues, ¿cachai? Que llevar una melodía y llevar un bajo que también vaya cantando de alguna manera, ¿cachai? Entonces, no sé si quizás lo más importante sea salir de la zona de confort, sino que expandir nuestra zona de confort, ¿cachai? Y para eso, eh, por ejemplo, si estoy improvisando en un tema que está en do mayor, tengo que tocarme la escala de do mayor, ojalá en todas las posiciones que se me ocurran, con todos los dedajes que conozca, ¿cachai? Expandir cada vez más eso. Yo creo que el diapasón es un espacio que uno puede lograr organizar muy bien, pero hay muchas formas de verlo. Por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado para poder tomar todos los riesgos que quiero en mi plano, en mi nivel musical, ¿cachai? Que siempre uno quiere que eso sea mucho más, pues. Pero en mi plano me ayuda mucho como dividir el diapasón por posiciones, de manera vertical. Eso me ayuda mucho. Pero también me ayuda a hacer estudios, por ejemplo, de escalas o de intervalos o de arpegios, todo desde esa mirada vertical, de estas 7 posiciones. Que eso es muy popular dentro de los libros de Berkeley, libros para guitarra de Berkeley. Pero también me ayudaba mucho a tocar, por ejemplo, las escalas o los arpegios. Por ejemplo, las escalas pensando en grupos de 3 notas por cuerda, o de cuatro, perdón, de 3 notas por cuerda, o de 4 notas por cuerda, por ejemplo. Entonces, explorar el diapasón desde la verticalidad, pero también desde la horizontalidad, por grupos de cuerdas, de pronto, ¿cachai? Tocar terceras, por ejemplo, desde la horizontalidad o tocarla desde la verticalidad. Hay que estudiar la guitarra, el diapasón, para expandir nuestra zona de confort. Yo creo que hay que estudiarla desde la horizontalidad y la verticalidad. Y desde de lo diagonal, de todos los sentidos que se nos ocurren. Oye,
ya cerrando, quedan algunas preguntas, pero quizás las podemos hacer en otro formato después. Darte las infinitas gracias por acceder a esta entrevista. Darte las gracias también a nombre de las personas que te hicieron estas preguntas de manera muy generosa. Un saludo a cada una de ellas. Y nada, pues te dejo este espacio para que tú te despides. Si tienes algún aviso que dar, que lo des también, por supuesto. Ya, pues bacán, mira, yo primero que todo, Alonso, te agradezco esta invitación. Encuentro que eres un excelentísimo guitarrista y agradezco también a las personas que también escribieron por preguntas, que bacán tener ese feedback. Nada, pues me gustaría mandar un mensaje a todos los músicos y músicas que escuchen esto, que, que primero que todo, alguna vez un amigo me dijo, sigue a tu corazón, y yo encontré que era un consejo bastante de mierda, porque era muy, como que lo dijo medio, pero si lo pienso bien, creo que es un consejo muy importante, como seguir lo que uno verdaderamente quiere hacer y lo que uno de verdad le gusta, y encontrarse, conocerse. Yo creo que el ejercicio de la música es un amplio ejercicio de autoconocimiento personal y de conocimiento también de los sonidos y del instrumento. Es como que es ¿cómo se llama? Te puede llevar a muchas dimensiones esto. Entonces me gustaría más que nada decirles que nada, pues que se esfuercen lo justo y que descansen también lo necesario y que aprendan también de otras cosas. El camino de la música no se construye solo a través de la música. Yo siento que se construye a través de las experiencias personales. Todo lo que uno vive incide de alguna manera. Lo que somos, en el fondo tocamos como somos. ¿Por qué tocamos como somos? Porque estudiamos como somos, porque estudiamos como decidimos estudiar. eh, Practicamos de la manera en la que decidimos también practicar, y eso es porque somos de cierta manera, ¿cachai? Hay gente que es muy metódica y que le funciona mucho estudiar así, armarse horario. Hay otra gente que agarra la guitarra y toca y estudia lo que puede, y que a veces estudia una cosa, a veces estudia otra cosa. Eso creo que es muy importante, que cada uno arme un buen método, una buena rutina, ritualizar la práctica y los estudios, ver la magia que hay en los sonidos de la música. O sea, está toda una cosa objetiva de que podéis cambiar este acorde por este otro, que podéis hacer esta escala por esta otra, y bla, bla, bla. Y esa información está ahí, está en muchas partes, en muchos libros, qué sé yo, en los discos. Eh, pero yo creo que no hay que dejar de ver la magia que la música tiene en sí misma. Eh, y eso básicamente, así que muchas gracias por el espacio y la buena onda. Y yo igual me gustaría de pronto que de pronto orientar este espacio a hacerlo más conversatorio, para también preguntarte algunas cosas, Sí, eh, podemos más hacer que en algún formato entrevista. tipo live, no sé, lo que se te ocurra. Yo también estoy abierto a Sí, pues sería interesante. cualquier invitación. Sí, bacán. Qué buena, sí, pues. Hay que armar algo ahí.